Continuamos aquí en Rumbo de la Mañana. Son las 9:04 aquí en el Rumbo de la Mañana y en todo el país. Tenemos el placer de contar con nuestra primera invitada a esta hora, que lo es la licenciada Telma de la Rosa, que es la presidenta de la Asociación de Instituciones Educativas. Nosotros hemos estado tratando el tema de la educación en estos momentos desde las distintas perspectivas que puede ser abordado, y una de ellas es el reclamo de las instituciones privadas de que se permita la enseñanza presencial, y Telma de la Rosa es un exponente de esta posición. De manera que bienvenida, licenciada, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Debo primeramente aclarar que soy la directora ejecutiva. El presidente, no la presidenta. Sí, claro. El presidente es el señor Antón Tejeda, y recientemente, a finales del mes pasado, asumí estas nuevas funciones. Muchas gracias. Telma, bienvenida a este Rumbo de la Mañana. Gracias. Telma, ustedes han estado planteando la necesidad de que se les permita las clases presenciales, independientemente de que hay un grupo que coincidimos con la necesidad de que hay aspectos como la lectoescritura y niños pequeños que sí necesitan este acompañamiento, pero en momentos en que la República Dominicana acaba de extender a 45 días este estado de emergencia, en momentos donde se anuncia de la cantidad de profesores en la parte pública con COVID, donde se dice que por el clima ahora viene a recrudecer un poco la cantidad de casos, ¿no parecería no ser el momento adecuado para hacer este planteamiento? Muchísimas gracias, Francis, por tu pregunta. Mira, hay varios componentes. Lo primero es que hemos llegado a esta conclusión luego de analizar la data científica en ámbitos de infectología, pediatría, psiquiatría y psicología. Y vamos a hacer un poquito de historia. AINEP cerró voluntariamente los colegios antes que el Estado lo solicitara, y nosotros solicitamos terminar el año escolar de manera virtual. Entonces, con esto se evidencia el interés de AINEP de siempre preservar la salud de los niños y evolucionando con la data, porque al principio había mucho desconocimiento y habían muchos dilemas con este tema. Deme un minutito, que mi niña está con la computadora y no le escucho. No te preocupes, Telma, que esto está en clases virtuales también, obviamente, ¿verdad, Telma Elisa? Sí, la virtualidad. Entonces, lo que le quería decir es que la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, UNESCO, todo el mundo recomienda que lo último que se cierran son las escuelas. La última data científica, que pensé que iba a estar el doctor Guerrero Heredia, me habría encantado porque él sabría cómo se mantiene actualizado con esta información. La última data científica indica que primero hay algo que se llama carga viral, y los niños son los que tienen menos carga viral. Y segundo, los niños son los que menos contribuyen a la transmisión. Salió, por ejemplo, en El País, el periódico de España, en esta semana, que del 100% de casos reportados, los niños solamente aportaban un 6% de la transmisión. En este sentido, también hay estudios de la Sociedad Francesa de Pediatría, y les invito a ver, si tienen tiempo, la última conferencia de la Sociedad de Pediatría Internacional de principios de noviembre, donde se citan los últimos papers que hablan sobre la transmisión del COVID. Para el que no sabe lo que es un paper es un estudio académico con cierto rigor científico, donde se utiliza una metodología para analizar casos, etcétera, y los que son bien rigurosos se someten a sus pares, para que los pares de esa misma profesión critiquen los estudios, la metodología, ese tipo de cosas. Entonces, otra cosa, que sea obligatorio el retorno a las clases. Estamos pidiendo que cada familia tenga la posibilidad de elegir lo que más le conviene a ellos, porque es un derecho que le asiste. Y luego de eso, a pesar de que nos gustaría quizás que abrieran todos los colegios, la prioridad en este momento es nivel inicial y los niños especiales, que la gente se olvida de los niños especiales. Entonces, los hitos educativos no se están cumpliendo grupo. Imagínense un niño que está aprendiendo a leer y escribir, probablemente dure
años, leyendo y escribiendo, si esperamos la vacuna, además, y luego el papel de la incoherencia del Estado. Aquí todo está abierto, señores, todo menos los colegios. No hay una sola área económica en República Dominicana que esté cerrada, a excepción de los colegios. Y lugares de alta transmisión y contagio, gimnasios, salones de belleza, hoteles, bares, restaurantes y la educación, que es un derecho humano, está siendo denegada. Y yo desde una perspectiva un tanto privilegiada, puedo decir que muchos de los miembros de INEP pueden pagar tutores o eventualmente los niños se pondrán al día. Pero los menos privilegiados, es muy crítica la situación y las consecuencias que resultan de esto. La deserción escolar va a aumentar, ir a la fuerza laboral antes de tiempo, matrimonios infantiles, uniones tempranas, abusos sexuales, los niños se dejan con personas que no están capacitadas para el cuidado, y la escuela cumple una función social. La escuela no es únicamente de aprendizaje, es donde se identifican muchas veces los abusos sexuales, porque son cometidos por personas del entorno familiar. Entonces, todo es en base a la data. Le puedo someter los últimos papers y pueden ir, por ejemplo, a la página de la Asociación Internacional de Pediatría, páginas de UNICEF, UNESCO, y hablan de las experiencias en los demás países. Ahora, el brote que me mencionabas, o los casos de contagio, no es lo mismo contagio que brote. Una cosa es que haya una persona que se haya contagiado y otra cosa es que esa persona haya contagiado a toda la comunidad y el entorno. Y los casos que han habido hasta ahora, se ha identificado personas contagiadas, no que ha sido diseminado. Y estoy seguro que todos conocemos lugares de trabajo que hay personas que le da COVID, se ponen en cuarentena, cierran, o familiares por igual, y no podemos esperar quizás 2 años. O sea, la vacuna dicen que viene en marzo, pero eso no es verdad. La vacuna tiene que agotar un proceso de aprobación. Luego de que se agote ese proceso de aprobación de la vacuna, hay un orden de prioridades y la vacuna no es gratis. Entonces, hay que planear la situación de la educación con los diferentes escenarios. El escenario discúlpame, 2 cositas. Conversamos con Telma Elisa de la Rosa, ella es directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Instituciones de Educación Privada, ¿verdad? Bien, Telma, hemos estado escuchando y los puntos que has tratado son sumamente importantes. Hablas de que ustedes han hecho levantamientos en el ámbito de la psicología infantil, en el ámbito de la salubridad y de lo que representan los niños como correa de transmisión que no tienen mayor índice. Pero me preocupa que no me hablas del aspecto sociológico, de ese entorno que suele rodear a los niños y de los comportamientos culturales que suelen tener. No sé si ustedes están demandando que las clases sean presencial solo en las instituciones que pertenecen a la asociación de ustedes, o si están hablando del sistema educativo en sentido general. Y me gustaría saber también qué valoración haces del esfuerzo que han hecho las autoridades por mantener activo el año lectivo 2020-2021 a pesar de la pandemia. Mira, ciertamente yo represento a los principales colegios del país, pero anteriormente yo estuve hablando de los privilegios, o sea que creía como que ahí se abordaba un poquito el tema de los menos privilegiados. La situación es siempre peor en el sector público que en el privado. Entonces, todo lo que yo te pueda decir del sector privado es peor en el sector público y más preocupante en el sector público. Precisamente por la escuela cumplir una función social para los grupos menos favorecidos, tenemos que la escuela ayuda con alimentación, cuido, ayuda a identificar problemas de aprendizaje o problemas cognitivos. La escuela es el lugar donde quizás se detecta que el niño tiene problemas de vista porque se le obliga a hacer un examen de vista. Como te dije, es el lugar que identifica si hay abusos sexuales porque muchas veces son cometidas por personas del entorno familiar cercano. Y si un niño tiene Asperger, autismo, todo ese tipo de problemas, que por eso quizás me habría gustado también hablar con el doctor Guerrero Heredia, que podría expandir un poco más, y en ese sentido hay una recopilación de los papeles de psiquiatría últimamente. Entonces, sí nos preocupa, o sea, aunque yo abogo por, en principio, el sector privado, me preocupa el sector público, y va a ser peor la situación en el sector público. Quizás hasta no debería de tocarlo, porque mi hija va a tener un mercado laboral más favorable, porque va a tener menos competencia, pero eso no es lo que a mí me interesa. A mí no me interesa que mi hija tenga un mercado laboral con poca competencia. A mí me interesa que República Dominicana mejore sus rankings en PISA, que ya ustedes saben cómo se va a afectar el ranking en PISA luego de esto.
Entonces, yo te diría que el sector privado está preparado. Ya nosotros hemos agotado todos los canales institucionales para trabajar este tema. Hemos depositado propuestas. Al final del año escolar pasado depositamos propuestas para la reapertura general y para el sector inicial. Luego de la reunión, que hubo mucha prensa con la primera dama, con este tema y los ministros, se preparó un documento de 32 páginas, más científico todavía, firmado por personas como la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Educa, Inicia, Save the Children, Fundación Propagás, AINEP, y los principales educadores y también investigadores y epidemiólogos del país. Hay una propuesta que hemos presentado de cómo retornar a las clases. Primero, cada familia que así lo decida, de manera paulatina. No estamos diciendo todos los niños juntos en un aula, para nada. Grupos burbujas, pequeños, algunos días. Hay colegios que cuentan con suficiente espacio físico para tener las clases al aire libre. El Instituto Iberia de Santiago, por ejemplo, tiene canchas de fútbol, o sea, tiene tanto espacio verde, además de que las aulas cumplen con los requisitos necesarios para esto y el distanciamiento. Entonces, nos preocupa que se está negando el derecho humano a la educación, que es un derecho humano. Luego, yo no critico del todo al gobierno, claro que no. Hay gente que apostaba por cancelar el año escolar. Y yo creo que es muy valiente que el ministro haya decidido salvar el año escolar, precisamente por la situación de la educación dominicana. Eso hay que celebrarlo. Todo el mundo tiene que celebrar que él ha buscado la forma de que el año escolar funcione. Y no solo eso, que reconociendo las diferencias socioeconómicas dominicanas, no hay un solo método. Tenemos cuadernillos, radio, televisión, internet, que si hay 4 niños en una casa y una televisión y no pudo acceder ahora, bueno, más adelante se vuelve a pasar en la televisión o luego puede acceder por internet. Entonces, eso hay que celebrarlo. Ahora bien, no es lo mismo lo que podría estar sucediendo en un pueblito del interior del país y en la capital. Y por eso es importante pensar en las situaciones locales. Hay escuelas que podrían estar abiertas físicamente por la baja transmisión del COVID del sector público. Y el sector público y el sector privado, trabajando de manera conjunta, solucionamos esto porque aprenden de nuestros errores. Ya nosotros empezamos con la virtualidad desde agosto-septiembre. O sea, ya nosotros tenemos la experiencia, el gobierno acaba de empezar y ya nosotros le podemos decir que no funciona, no se están alcanzando los hitos educativos para los niños que llegan hasta la edad de la lectoescritura y de educación especial. Entonces, vamos a poco ir abriendo, respetando las medidas del lugar. El hecho de que haya una persona infectada no es un fracaso, el problema es si hay una transmisión comunitaria, porque todos conocemos ya personas que han tenido COVID y trabajo, y siguiendo los protocolos adecuados, se puede trabajar con el tema. Telma, con el perdón de don Fafa y Domingo, que sé que están ahí en línea para preguntar una pregunta muy rápida. Independientemente de que se apruebe por parte del Estado Dominicano de que abran las clases, tú has planteado que no sería obligatorio, que lo dejarían al libre albedrío de los padres, pero ustedes han hecho alguna encuesta o sondeo con esos padres. Lo digo porque en el colegio de mis hijos han hecho una encuesta reciente para celebrar el Día de la Familia y prácticamente se tuvo que dejar virtual porque la mayoría de los padres dijeron que no. Entonces, ¿tienen alguna estadística sobre lo que piensan los padres? Sí. Casi todos los colegios miembros de AINEP, no sé si el colegio en tu caso es miembro de AINEP, sino no, pero no digo los colegios, digo a lo interno, si cada colegio lo ha hecho un sondeo con los padres. Sí. Y las cifras que manejamos nosotros es que más del 60% de los padres, eso debe de haber subido sobre todo luego de haber empezado las clases, porque lo hicimos a los primeros días, pero luego de empezar las clases, que los padres se dan cuenta de cómo ha sido el tema educativo, sobre todo para estos grupos, estoy muy segura que las cifras han aumentado. Muchísimo más de un 60% está de acuerdo con la semipresencialidad de la escuela. Mira, Telma, ustedes han hecho ya un estudio para el sector privado y hacen recomendaciones para el sector público. ¿Tú crees que se puede discutir entre el sector público y privado una orientación única para toda la educación? ¿Tú crees que es posible ponerse de acuerdo en cómo manejar la virtualidad como la cuestión presencial para las dos áreas?
Bueno, nosotros, yo creo que sí, nosotros estamos dispuestos. En el caso de nosotros estamos listos desde finales del año pasado y estamos dispuestos a trabajar con el gobierno. Nos hemos reunido con ellos periódicamente y por eso hablé de que agotamos las vías institucionales. Nosotros no hemos recibido respuesta oficial, o sea, nos encantaría que este documento el gobierno lo critique, que el gobierno diga, punto 1, no lo vemos factible por tal y tal cosa, recomendamos tal. Ok, lo trabajamos. Telma, ustedes se han referido directamente al ministro de Educación sobre este tema. Claro que sí. Claro que sí, hemos tenido todas las reuniones del lugar y no hay una respuesta a nuestro planteamiento. No la ha habido. O sea, sí, vamos viendo, pero no está abierta la semipresencialidad todavía, estamos virtual. Bien. Telma, ¿cómo andan los contagios de acuerdo a las informaciones que ustedes tienen entre los profesores de los colegios privados? Hago la pregunta y le explico, porque en algo que a mí me parece injustificado, la presidenta de la ADP reacciona alarmada porque hay 11 casos de coronavirus en el Gran Santo Domingo entre profesores, que eso no representa ni el 0.07% del universo de los afectados, no de los afectados durante las últimas 2 semanas, de los afectados. Pero ¿cómo anda en el sector privado? De acuerdo con las informaciones que ustedes tienen. Mira, de manera oficial sabemos que no estamos en clase, o sea que no ha habido esa interacción entre los profesores, pero no hay un solo sector económico que no haya sido tocado por COVID. O sea, aquí todo el mundo conoce a alguien que le ha dado COVID. Entonces, en cuanto a cifras totales, pues yo no te podría decir cuántos han sido impactados, pero aquí todo el mundo ha sido impactado por COVID. Hay personas de todos los sectores y eso incluye profesores. No te podría decir ahora con relación a lo que dijo la señora Guante, que representa principalmente al sector público, es muy diferente a los profesores del sector privado. Sí. Y, por ejemplo, cómo se transportan los profesores del sector privado a sus lugares de trabajo versus cómo se transportan los profesores del sector público al suyo. Pero sí te puedo decir que es de esperar que hayan casos, porque tenemos el virus. Lo que hay que saber es cómo evitar el mayor contagio y que haya una transmisión comunitaria. Y por eso las experiencias de otros países vemos que, por ejemplo, si hay un aula que se encuentra un niño con COVID, ponen esa aula en cuarentena, ¿no? Cierran el colegio completo y van a la casa por 2 semanas, luego regresan al colegio y ahí es que vienen las cifras que le dije. En España solamente el 6% del 100% ha sido aportado por los que van a los colegios. Entonces, Melissa, una pregunta final de mi parte respecto a la estructura de la Asociación de Instituciones de Colegios Privados que representas. ¿Qué cantidad de miembros tiene y qué cantidad de estudiantes acogen esos centros, al igual que el número de profesores con el que se mueve? ¿Cuál es la población de ese segmento que tú representas? Mira, estamos en un proceso de reestructuración y levantamiento, porque nosotros hemos llegado a tener hasta 500 colegios, pero ¿qué pasa? Algunos activos e inactivos, y ahora con el tema del COVID, por ejemplo, hay muchos que quieren unirse, hay muchos que están reactivándose, entonces esas cifras han fluctuado, pero lo que yo sí te puedo decir es que todos los centros de excelencia académica de República Dominicana forman parte de AINEP. Tenemos un colegio como San Judas Tadeo y un colegio St. George. Tenemos un colegio como el Instituto Iberia de Santiago, tenemos un colegio como el Ashton de Santo Domingo, tenemos un colegio Piolín, un Capcana Heritage School. Entonces, todos los centros que representan la excelencia académica de este país están ahí. No te puedo dar la cifra exacta porque, como te acabo de comentar, estamos en un proceso de reestructuración. AINEP tiene que saber qué es lo que quiere de cara al futuro y el COVID ha presentado un reto en cuanto al sistema educativo dominicano. Estamos en la mayor interrupción de la educación en siglos. Y por eso ahora no te puedo dar una cifra exacta, pero creo que eso te da una idea del tipo de colegio. Y no es el colegio bilingüe más caro, excelencia académica. Hay colegios que pagan pocos miles de pesos al mes. Lo importante es que estén comprometidos con producir estudiantes dominicanos preparados para el futuro. Gracias, Telma. Muy amable de tu parte compartir con nosotros
aquí en este Rumbo de la Mañana. Espero la próxima invitación. Para mí ha sido un placer.